Buenas tardes, estimados alumnos del curso de salud ocupacional. Eh, Vamos a ver, ahora tuvimos todas las clases anteriores hablando de la ley número 9 de 1994, una ley que está muy de moda porque es la ley de carrera administrativa, la ley de todos los procedimientos que rigen para el servicio público en la República de Panamá. Esta ley fue modificada mediante la ley número 23 de 12 de mayo del 2017. Entonces ellos modificaron los órganos superiores de carrera administrativa, que ahora son la Junta Técnica y Rectora de la carrera administrativa, la Dirección General de Carrera Administrativa y las oficinas institucionales de recursos humanos. Eso también nosotros lo vimos eh, en las clases pasadas. Ellos dicen que para la aplicación de los procedimientos ordinarios para acceso a la carrera administrativa, ellos dicen que se requiere de la coordinación de todas las instituciones con la Dirección General de Carrera Administrativa. El día que usted entre a través de esta carrera, usted y se cumpla como es debido con esta ley, que en la actualidad esta parte no se cumple, entonces usted debe entrar por una convocatoria pública y en esa convocatoria pública le van a señalar los exámenes, o sea, todos los procedimientos en la cual usted se gana a través de un concurso, se gana una posición en el Estado. Pero esto todavía no está en su plenitud. Esto no se ha desarrollado en las oficinas de recursos y las oficinas de carrera administrativa. Dice que los servidores públicos se pueden separar voluntariamente de su cargo para atender procedimientos judiciales. Entonces tomarán en cuenta si la persona tiene derecho a licencia o no tiene derecho a licencia. También habla de que ellos hicieron modificaciones a la ley 94 relacionadas con los bonos de la bonificación por antigüedad de los servidores públicos. Ellos dijeron en esa ley, aplicaron en esa ley que la persona que sale del sistema y ha cumplido 5 años de servicio tendrá derecho a 2 meses de sueldo, 10 años a 4 meses de sueldo, 15 años a 6 meses de sueldo de bonificación, a 20 años a 8 meses y al completar los 25 años los 10 meses de sueldo. O sea, toda la persona que está en carrera administrativa y se retira del sistema eh, queda y les ha aprobado este tipo de bonificación. Esto es muy diferente a la prima de antigüedad que se acaba de aprobar mediante la ley 24. En el caso de el fallecimiento de un servidor público fue incluido de que los derechos adquiridos, si la persona no ha cobrado, etcétera, le toca a el beneficiario designado, le toca a su familia. Si también se producen destituciones, se deberán formular por escrito, no verbalmente, no le decirle tú estás ahí, tiene que haber una resolución en la cual las oficinas de recursos humanos haya investigado, etcétera, el respaldo de su resolución y demás al concluir el proceso de investigación y entonces la destitución. Señala que también al servidor público se le tiene que pagar si ha y cancelar si ha laborado en jornadas extraordinarias y tiempos extraordinarios. También habla la ley de que se crea un tribunal administrativo de función pública como ente imparcial, independiente y especializado
en la República de Panamá, en esta jurisdicción, que tendrá su sede en el territorio nacional República de Panamá. Este tribunal podrá crear juzgados administrativos de la función pública con jurisdicción en una o más provincias o comarcas. Esto, a la fecha, el Estado no ha designado este tribunal. El tribunal deberá estar integrado por magistrados. Magistrados, 2 por el órgano ejecutivo, 1 por la Asamblea Nacional, por un periodo de 5 años. Ellos tienen su propio, van a tener su propio metodología para ser nombrados, etcétera, y toda una serie de procedimientos. Ellos tendrán competencias sobre todas las acciones de recursos humanos y los servidores públicos permanentes que pertenezcan a una, pertenezcan o no, o a una u otra carrera pública. Ellos deben de reconocer, conocer y resolver las apelaciones, ordenar el reintegro de pago por indemnizaciones en el caso de fallos y ordenar el pago de salarios caídos. Entonces, en la actualidad esto todavía no funciona. Entonces, la persona interpone los recursos pertinentes y va a directamente a, y posteriormente, cuando termina toda su vida gubernativa, va entonces a la Corte Suprema de Justicia, la Sala Tercera. Dice que para ser magistrado de ese tribunal se requiere ser panameño, haber cumplido 35 años de edad, estar en el goce de sus derechos civiles y políticos, haber ejercido como abogado por un mínimo de 10 años, no haber sido condenado por aspectos éticos y tener 10 años de experiencia en el servicio del Estado o haber ejercido la docencia universitaria. Puede también ser suspendido, separado y destituido cuando los nombre en el caso de incumplimiento de sus deberes, mora o negligencia en su trabajo, incapacidad mental o haber sido condenado por delito doloso o faltas a la ética del abogado. El tribunal contará con su propia estructura y su propio personal. Ellos decían pues que una vez elegido estos 3 cargos comienza a funcionar este tribunal y los servidores tendrían entonces 15 días hábiles a partir de su notificación para presentar los recursos pertinentes. Y el tribunal deberá resolver, en este caso, deberá resolver los casos que se le presenten. Las sumas, por ejemplo, si este tribunal considera sumas reconocidas mediante este tribunal administrativo, el Estado no le queda más remedio que pagarle las indemnizaciones correspondientes al trabajador. Señala también las formas de acreditación nuevamente de la carrera administrativa y también desde cómo lo hace el personal permanente. También hay un personal transitorio o contingente. Ese no pertenece a la carrera administrativa. Acción permanente. Dice que todo servidor público destituido podrá solicitar el reintegro ante este tribunal, el reintegro de sus funciones, lo mismo que el pago de sus salarios caídos e indemnizaciones. Y también señala cuántos días tiene para interponer los recursos pertinentes. El proceso de ingreso de carrera administrativa es un procedimiento excepcional diseñado para incorporar ya sea el personal automáticamente o por medio de concursos a la carrera administrativa.
Entonces, toda institución tiene un manual institucional de clases ocupacionales, o sea, todos los cargos están debidamente establecidos. Y usted cuando entre a trabajar, usted va a ver que su cargo va a tener no solamente cuánto es el salario, sino también cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, qué se necesita y cuáles son las condiciones para ejercer ese cargo. Eh, Todas estas leyes, cuando se le han hecho modificaciones, siempre han amparado al servidor público que anda en el aire, que no pertenece a ninguna carrera ni nada por el estilo. Entonces, muchas veces hacen evaluaciones, otras veces no, y los ingresan a la carrera administrativa. Todo este procedimiento, toda la persona de carrera administrativa le tiene que entregar su certificado correspondiente y garantizar todos los beneficios que da la carrera administrativa. La carrera administrativa es para no solamente los ministerios, sino para todas las instituciones del Estado. Y todas tienen que tener su manual de cargo. Tienen también un sistema de clasificación y retribución de puestos llamado CICLAR. Eso también lo tiene la carrera que este mecanismo lo actualiza. También él tiene una relación muy directa con el IFARU porque deben otorgar no solamente los ministerios, sino también otorgar todos los beneficios económicos para capacitar a los servidores públicos de la institución. Y lo mismo, al desvincularse de la administración pública, le tienen que ser cancelados las prestaciones de vida. Eh, es muy importante señalar esto y más ahora que hemos tenido tantas dificultades debido a la pandemia. Todos estos procedimientos concluyen de que deberá presentarse a la Asamblea Legislativa en algún momento una ley general de salario. Ese es otro de los aspectos que tampoco lo ha desarrollado la carrera administrativa y el Estado. Ellos también se disponen que todas las organizaciones porque los servidores públicos, acuérdense que en la ley, la del 94, señala que ellos tienen derecho a asociarse. Entonces, y también a sindicalizarse en un momento determinado. Entonces, también esto lo habla también de estas designaciones, también habla la modificación del 2017. Ajá, además, la ley habla de que esta ley de carrera administrativa no será aplicable a los ministros, viceministros, directores, subdirectores de entidades autónomas, semiautónomas, gerentes, subgerentes de sociedades en las cuales el Estado participa, administradores, subadministradores de entidades del Estado, etcétera, porque ellos son nombrados muchas veces, ellos son nombrados con sueldo fijo y los mecanismos establecidos en la Constitución, por ejemplo, un magistrado, un procurador general de la nación. Le señala también, una vez se nombre los magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública, deberán cumplir con los periodos establecidos en esta ley y también deberán ser ya lo dijimos anteriormente, también debe ser presentado por un representante por el Consejo CONATO, el Consejo Nacional de los Trabajadores, etcétera, los servidores públicos y demás para conformar este tribunal.
Y este es lo que debe hacer en caso de competencia. Ellos tienen que tener también una junta de conciliación de carrera administrativa en el caso de las apelaciones y todos los procesos que tengan a bien y se desarrollen con la carrera administrativa. Todo el personal que es designado, deberá darse los permisos correspondientes, señala la ley. Eh, También se habla en la ley que la Dirección General de Carrera Administrativa está facultada en la preparación para realizar, por ejemplo, si se necesitan ajustes, modificaciones o adiciones o derogaciones a esta ley, es la Dirección General de Carrera Administrativa. E introducir todo tipo de ajustes y realizar los ajustes formales y estructurales en un momento determinado para que sea después se apruebe y sea un texto único. Esta ley fue modificada en los aspectos porque esto estaba ligado a las indemnizaciones por la prima de antigüedad de los servidores públicos. Entonces, esta ley fue modificada ahora recientemente en este año. El mes pasado fue modificada era el proyecto 541 y creo que ahora es la ley 24, en donde se señala el reconocimiento que hace el Estado de la prima de antigüedad. O sea, esto estaba ligado a el nombramiento de los magistrados y demás, porque mientras que no se nombraban los magistrados, no se podía apelar ni nada, porque no existía el tribunal. Entonces, esto fue separado y la separación trajo consigo el reconocimiento también de la prima de antigüedad. Entonces, la prima de antigüedad que también se va a pagar al retiro de los servidores públicos. La prima de antigüedad fue reconocida como tal a partir del 2014, o sea, todo el servidor público que haya trabajado en el Estado, se haya retirado del 2014 a la fecha, podrá recibir y todas las profesiones, incluyendo el día de mañana cuando les toque a ustedes, a las profesiones de salud, médicos, enfermeras, ustedes y demás. Entonces, le tiene que ser reconocida esta prima de antigüedad. Está en la Asamblea Legislativa, ya se hizo, la firmó el señor presidente y demás el reconocimiento. Está en la Asamblea Legislativa otro proyecto en la cual la prima de antigüedad, cómo se va a pagar, cómo van a ser los mecanismos. Hay una discusión que se le pague a los servidores públicos, no en bonos del Estado, que estos bonos sean vendidos a los agentes económicos, etcétera, bancos y demás, y la persona recoja algo. Unos señalan que debe ser retirado en su totalidad y otros señalan que, bueno, que se ha pagado mediante bonos. Así que nos imaginamos que para el próximo año se estará discutiendo este proyecto en la cual se dice la forma de pago. Esta forma de pago, si la persona muere, entonces sus herederos tienen derecho a recibir los beneficios de esa prima de antigüedad. Y la prima de antigüedad es una semana por cada año laborado desde que usted inició. Hay quienes tendrán 5 años, 10 años, 20, 30, 40 años en el sistema, 50 años en el sistema, entonces tendrán derecho a tantas semanas como años tiene, o sea, una semana por cada año, con el último salario. Entonces, esa es otra ventaja. Por ejemplo, si se logra todo esto, todos estos mecanismos,
las personas que estarán saliendo próximamente del sistema y estén en carrera administrativa podrán cobrar su carrera administrativa, las bonificaciones de los meses por carrera administrativa y podrán cobrar también su prima de antigüedad. Entonces, eso es muy importante conocerlo. Y también tendrán derecho a cobrar los 13º mes, que todavía los intereses que todavía andan dando vuelta para que sean reconocidos. Entonces, esto es muy importante. Ahí terminan las dos modificaciones realizadas a la Ley 9 de 1994 que está vigente y es la que se aplica para los servidores públicos. Si, como hemos visto a lo largo de las explicaciones en la clase, es una ley bien larga, es muy importante de que, como yo le he dicho que esta materia es tan árida, es muy importante que ustedes cuando tengan tiempo se la lean porque, por ejemplo, ustedes les es aplicada supletoriamente esta ley, porque ustedes no tienen una ley que les desarrolle como licenciados en salud ocupacional. Tienen una resolución del Consejo Técnico de Salud. Entonces, todos estos reconocimientos y todo esto más, y las formas y los mecanismos, ya sea de entrada, de salida, etcétera, entonces tendrían que ser aplicados a través de esta ley el día de mañana. Entonces, es muy importante que usted conozca esta ley. Bueno, otro de los decretos que también tiene que ver con la parte ética es el decreto ejecutivo 246 de 15 de diciembre del 2004. El Estado dictó un código uniforme de ética de los servidores públicos que laboran en las entidades del gobierno central. Entonces, dictó normas de transparencia de la gestión pública, establece la acción de habeas data y dicta otras disposiciones. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este decreto? Es de obligatorio cumplimiento para todos los servidores públicos, incluyendo a los profesionales de salud, sin perjuicio de su nivel jerárquico, que presten servicio en las diferentes instituciones de gobierno central, entidades autónomas o semiautónomas, y lo mismo que en empresas y sociedades donde esté vinculado la participación estatal mayoritaria. ¿Qué se entiende por función pública? Se entiende por función pública toda actividad permanente o temporal, remunerada o ad honorem, realizada por una persona, ya sea natural, a nombre del servicio del Estado y cualquiera de las instituciones a las cuales se refiere este decreto, con independencia de su nivel jerárquico. Es muy importante, este decreto tiene principios generales, como tiene que ser, voy a señalárselos, tiene que tener principios de prudencia, principios de justicia, principios de templanza, idoneidad profesional, responsabilidad, transparencia, igualdad, respeto y liderazgo. En la próxima clase, entonces, estaremos desarrollando estos principios, porque también tiene principios particulares. Entonces, nos estaremos viendo el próximo lunes.